la edición de anguaño de Carechos de Invierno, que ya va siendo una tradición en guión, de lo cual personalmente alegro muy abondo y espero que ustedes también. Y como ven en los programas de mano, el tema de este año de un poco la desprotección legal del guionés, y tiene el título un poco simbólico con allí en la mano, y consiste en 3 conferencias que van a dar expertos sobre el tema y rematará el ciclo como una mesa redonda que intitúlase ¿Qué política lingüística precisa guión? En sentido de este título tan significativo, pues quiero recordar una vuelta más que es una lengua que forma realmente bien las dos guiones, el guionés y el protónimo nombre local con lo que conocemos hasta el lengua en guión, y que desde va años es una lengua que está en serio peligro de extinción. Y evidentemente aquí hay una doble lectura, una, digamos, de tipo patrimonial, ¿no? ¿Cómo vamos a permitir que se pierda una cosa que tiene más de 1000 años de historia? Sería como desear perder la Catedral de San Isidoro o peor si me lo ponen. Y después está la vertiente jurídica, que ya es la que vamos a abordar en el ciclo de Anguano, que lleva un poco qué medidas efectivas tienen que se tomar precisamente para una protección, una promoción eficiente de guiones. Hoy acompáñanos José Manuel Pérez Fernández, que es una autoridad no tema, profesor titular de la Universidad de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo desde 1999 y autor de más de 100 publicaciones sobre ordenación del territorio y urbanismo, derecho administrativo y diversidad cultural y lingüística. Impartió cursos y conferencias sobre los 2 campos de investigación en distintos foros académicos y profesionales, tanto nacionales como extranjeros, Francia, Italia, etc. Además, desenvolvió estancias de investigación y colaboró como profesor visitante en universidades extranjeras como Toulouse, Pisa, Trieste, Siena. En los 2 trabajos en materia de derechos lingüísticos destaquen 2 libros: El marco legal del asturiano, Vices contra la reconocencia efectiva de los derechos lingüísticos, y otro libro, Estudios sobre el estatuto jurídico de las lenguas en España. También el artículo La tutela de las lenguas regionales o minoritarias estatutarias y su encaje en el modelo constitucional español. Un tertium genus en el reconocimiento de los derechos lingüísticos. Del 2016 al 2024 fue letrado del Tribunal Constitucional y en la actualidad de la Junta General del Principado de Asturias. Mira, antes de dar paso a José Manuel, quería llamar la atención sobre 2 cositas muy rápidamente. Verán que los currícula de los intervinientes de la edición de anguaño están en diferentes variedades de las 2 guiones, y algo aposta precisamente para poner en valor esa riqueza, esa variedad, ¿no? Y una última cosa que espero, quería dar las gracias exclusivamente a la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de Lyon, que es quien entama este ciclo en colaboración con Faceira, con la Asociación Cultural Faceira. Lamento que este año parece que los oyentes no dieron demasiada importancia al ciclo, pero tenemos un plantel numeroso, así que os animo a que veáis un poco de aire a todo esto. Muchísimas gracias y de eso ya en compañía de José Manuel Pérez Fernández. Buenas tardes. Venir un viernes a escuchar temas jurídicos hay que tener valor. Bueno, antes de eso, agradecer al Ayuntamiento de León y también a la Asociación Faceira que me hayan invitado a participar en este ciclo para hablar de una cuestión que no, que es muy técnica jurídicamente, pero no se preocupen que seguro que nos hacemos entender, y tratar de explicar un poco el marco que tenemos en este país en relación con las lenguas. Un tema polémico, siempre es polémico. Se esté a favor, se esté en contra, siempre es polémico.
Quizás porque tenemos muchos estereotipos sobre las lenguas, quizás porque la mayor parte de los que estamos aquí nos educaron de una forma. Yo soy asturfalante, pero no soy de escuela, era porque era lo que falaban mis pais y mis abuelos. Y todavía recuerdo cuando iba al colegio tenía ciertos toques de atención por falar como un paleto. Además tuve la suerte de, cuando veníamos en coche hoy viendo un poco a nevar, de que yo pasé buenas temporadas en esta tierra, secando como buen asturiano, porque tenía asma y me llevaban a la bañeza con mis vuelos, ¿no? Entonces, como para otro compañero, un amigo que tengo aquí, para un astur transmontano estar en León es como estar en casa, no se puede estar fuera. Bueno, hecho esto, voy a tratar de explicaros un poco cuál es el planteamiento, ¿no? El objeto de la intervención es ver, porque ya vi el contenido de otras intervenciones los próximos días y no voy a pisar a nadie en su tema, es ver con lo que dice la Constitución hoy, actualmente, y no tanto lo que dice la Constitución, sino lo que dice el que interpreta la Constitución, que es el que tiene la última palabra, porque luego los profesores podemos discutir sobre si A, sobre si B, pero al final llega un órgano que es el Tribunal Constitucional y dice que es A, y de momento es A. Los 9 años que pasé en el tribunal me han dado cierta experiencia para saber que hoy es A y mañana puede ser B, o sea que también se puede cambiar. Y hay unos cambios que se han producido coincidiendo con mi estancia en el tribunal, con 2 sentencias que han pasado un poco desapercibidas, porque bueno, nadie se lee las sentencias del Tribunal Constitucional, no lo vamos a engañar, salvo algunos académicos. Y son además 2 sentencias sobre temas lingüísticos que solamente pueden interesar en sitios raros, como Asturias, León o Aragón. Es decir, sitios o tierras en las que tenemos una situación extraña con las lenguas. Incluso tenemos una relación rara con las lenguas. Os voy a poner un ejemplo de lo que yo llamo legislador paranoide, que es el legislador aragonés, no leonés, perdón, el aragonés, que tiene una relación de amor-odio con su propio patrimonio y veréis en qué medida. Entonces, voy a tratar de explicar lo que dice la Constitución y tratar de explicaros también, o contaros los modelos que hay sobre el tratamiento de las lenguas y que salgáis de aquí con la idea de que no hay un modelo único para proteger nuestras lenguas. Que es verdad que hay modelos que son los lógicos, que es la famosa oficialidad, pero estamos en un territorio que comparte con el mío que eso de momento no es posible. Entonces, para entender eso voy a hacer un rápido repaso sobre lo que dice, es un poco la historia, porque esto arranca incluso en la Constitución republicana, un poco lo que dice la Constitución, fundamentalmente en el famoso artículo 3.2, que como veremos dice las demás lenguas de España serán oficiales. No nos pusimos de acuerdo ni siquiera en cuáles son las demás lenguas de España, como para discutir sobre la oficialidad, que también trataré de explicaros. Y para terminar, veremos que en todo este convite, en el que hay lenguas consolidadas, como el gallego, incluso en esta tierra, el gallego, el euskera o el catalán, en sus múltiples variantes, aparecieron una serie de señores extraños que no estaban previstos, invitados, lenguas que son reconocidas en sus estatutos de autonomía, pero sin embargo no son oficiales. Y eso no estaba previsto. Y eso es lo que está generando ciertos problemas. En cualquier caso, si sumamos las comunidades autónomas, 6 que han declarado oficiales sus lenguas, en algunos casos 2, como en Cataluña, con el occitano o aranés, y sumamos las que no lo hemos declarado oficial, pero lo hemos reconocido en los estatutos, Asturias, Aragón y la Comunidad de Castilla y León, en total representamos en torno al 40% de la población de España. O sea, el 40% de la población de España vive en territorios en los que de alguna forma han convivido, consciente o inconscientemente, con otra lengua aparte de la de la escuela, es decir, aparte del castellano. Eso refleja que tenemos una realidad lingüística, posiblemente de las más ricas ahora mismo dentro de la Unión Europea y también de las más complejas a la hora de gestionar, por la difícil relación, como os decía antes, que tenemos con la lengua. Los orígenes de esta diversidad lingüística no es de ahora. Obviamente tiene un claro origen histórico.
Os voy a dar dos fechas. Una, en el siglo XIII más o menos, el mapa lingüístico que tenemos hoy día ya estaba consolidado en España. Más o menos las trazas del gallego, el asturleonés, el euskera, el catalán y el aragonés en medio. Y es a partir del siglo XVIII, con la llegada de la dinastía de los Borbones, que tenemos todavía en la actualidad, cuando se empieza a poner en marcha el proceso de uniformidad lingüística. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque entendían que para ser un Estado eficiente debía haber una única lengua, y en este caso el castellano, y por otro lado, para promover incluso la idea de construcción nacional, o una determinada idea de construcción nacional, en la que se es español si se habla español. Es un poco lo que hacen en Francia. Uno es francés porque habla francés. Es la idea básica de la República desde la Revolución Francesa. Uno es francés porque habla francés. Es decir, que si eres bretón o eres occitano o eres del Languedoc, pues tendrás problemas porque aparte del francés tienes otra lengua. Si vamos a nuestra historia constitucional y repasamos las constituciones, la primera vez que una constitución se ocupa de la diversidad lingüística es la Constitución republicana, la de 1931, y lo hace de una forma muy parcial. Y además lo hace estableciendo un modelo que los juristas llamamos un modelo asimétrico de oficialidad, es decir, que no todas las lenguas tienen el mismo peso. Por ejemplo, Suiza es un modelo simétrico en el sentido de que hay 4 lenguas nacionales: francés, alemán, italiano y el retroromanche o romanche, que bueno, como queréis llamarlo, y las 4 tienen el mismo valor. Hay otros modelos que son asimétricos, como el nuestro. Hay una lengua prevalente, que es la del Estado, que es el castellano, y otras que tienen un ámbito territorial más limitado. En el caso de la República ya apostó claramente por ese modelo. Hay 2 artículos de la Constitución republicana que se parecen bastante a los que tenemos ahora, que tratan el tema. Uno, para decir que el idioma oficial de la República es el castellano y que todos los ciudadanos tenían el deber de conocerlo, la obligación de conocerlo, por lo tanto, de estudiarlo, y el derecho de usarlo. Para las demás lenguas provinciales o regionales que decía la Constitución, serán las regiones autónomas que se constituyeran las que determinarían su régimen, pero en ningún caso se podía obligar a nadie a usar o conocer esas lenguas. Por lo tanto, partimos de la idea de la voluntariedad. Ya figura un estatus totalmente diverso. Y en segundo lugar, también se notaba la prevalencia del castellano en la educación. ¿Por qué? Porque el castellano era obligatorio estudiarlo, pero era más el instrumento de enseñanza en los centros de primaria y secundaria, lo que hoy día se llama lengua vehicular. Es decir, que la lengua de la enseñanza era el castellano. Y en las regiones que tuvieran reconocido en sus estatutos otras lenguas, establecerían su régimen, sus particularidades. Y para consagrar que eso funcionara bien, se atribuía al Estado la suprema inspección en todo el territorio, cosa que ahora se cuestiona de si el Estado podría ser capaz de imponer determinadas decisiones en algunos territorios. Y siempre sale a relucir el caso de Cataluña, que no viene al caso aquí. En diciembre, hace 46 años, si no me equivoco, se aprobó la Constitución española del 78 tras un referéndum. Bien, si cogemos la Constitución española, hace referencia a las lenguas ya en el preámbulo. Los preámbulos, que a veces parece que tienen importancia o no, sí tienen su importancia. Es verdad que no tienen vinculación jurídica, pero sí tienen importancia en cuanto que reflejan al menos la idea que tenían los constituyentes. Y decían que el Estado o la Constitución manifiesta la voluntad de proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas, tradiciones y lenguas. Por lo tanto, las lenguas ya aparecen reflejadas en el preámbulo de la Constitución. Hay algunos grupos parlamentarios que se olvidan de esto y se declaran constitucionalistas. Pero eso también es Constitución, no solamente el trocito de la Constitución que nos gusta. Además, en la Constitución hay varios preceptos que directa o indirectamente aluden al tema de las lenguas. Por ejemplo, en la esfera de los derechos fundamentales, el artículo 14 establece el principio de igualdad y prohíbe la discriminación, por razón de sexo, religión, etc. Es verdad que no se menciona la lengua, pero también dice que se incluye cualquier otra condición o circunstancia personal.
no hay problema para incluir la lengua, en que nadie podría o debería ser discriminado por razón de la lengua. También cuando se habla de la libertad de expresión, que la libertad que es un derecho fundamental en el artículo 20, se alude a que el Estado, cuando regule los medios de comunicación social, tendrá que hacerlo teniendo en cuenta la necesidad de proteger las lenguas. Y en otra parte, cuando se reparten las competencias entre Estado y comunidades autónomas, atribuye a las comunidades autónomas regular la educación de sus lenguas propias. Sobre esto solamente llamar una cosa para que luego veáis. En ninguno de estos artículos se habla de lenguas oficiales, se habla de lenguas. Por lo tanto, su estatus jurídico es irrelevante, o al menos así lo entendemos algunos. No están hablando solo de las lenguas oficiales, sino de todas las lenguas de España. Por lo tanto, podemos concluir, una primera conclusión es que el pluralismo o la diversidad lingüística en España es un valor constitucional fundamental. Y así lo reconoce la Constitución y lo ha declarado el propio Tribunal Constitucional. Es más, de ese pluralismo de la Constitución derivan 3 consecuencias, y así las ha determinado con claridad el Tribunal Constitucional. 3. Primera, que algunas de esas lenguas, que sería lo normal, puedan ser declaradas oficiales. Algunas, o todas, podrías decir, o ninguna. Podría haberse dado el caso. Bueno, extremo. Segundo, que todas las lenguas, independientemente de sean oficiales o no, es decir, de su estatus jurídico, todas necesitan protección, o debe haber una protección por parte del Estado. Y en tercer lugar, que es necesario configurar un catálogo, más o menos amplio en algunos casos, de derechos y deberes individuales en materia lingüística. Eso es un poco a modo de principio. Bien, el artículo clave que tenemos en la Constitución sobre el tema lingüístico es el artículo 3. El artículo 3 que gira en torno a una institución, que es la doble oficialidad o cooficialidad, que sería lo normal o la regla general. Digo que gira en torno a esa institución. Esa institución aparece o se tutela en la Constitución lo que se dice en derecho como una garantía institucional, es decir, que se puede regular o modular la oficialidad. Lo que no se puede hacer es de una forma que desaparezca o se le vacíe de sus elementos esenciales, que luego veremos cuáles son. Es decir, caben diferentes modelos de oficialidad, pero no puede haber una regulación que haga de la oficialidad un vacío. En todo caso, quien va a determinar o quien puede declarar exclusivamente si una lengua es o no oficial es un estatuto de autonomía. Y lo ha dicho claramente el Tribunal Constitucional. Solo a través de un estatuto, los catalanes lo intentaron en su momento con el occitano, con el aranés, a través de una ley que planteó problemas, pero bueno, era Cataluña y no le recurrió nadie. Pero a través de una ley se declaró oficial el aranés cuando todavía no estaba previsto en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. No se recurrió, hoy día sí, ya es oficial en el Estatuto. Por lo tanto, para que una lengua sea oficial es necesario una declaración en un estatuto o en el Estatuto de Autonomía. Si no, habrá que buscar otra fórmula. Además de lo que viene en el artículo 3, que es el clave, tampoco se puede olvidar en materia o para configurar un modelo de tutela, luego me referiré a última hora al caso de Leonés en concreto, normas de derecho internacional. Por no citar muchas, y esto se va a apagar, porque trae, no, está en ello, porque trae batería baja. O sea, bueno, si no me paso a este. Habría que mencionar a nivel internacional fundamentalmente una norma como es la Carta Europea de Lenguas Regionales, pero no voy a entrar ahora en ese tema. Bien, análisis del 3. Párrafo o apartado primero. Se refiere exclusivamente al castellano y dice que es la lengua oficial del Estado y que todos los ciudadanos tienen el derecho y el deber de conocerlo, casi igual que el artículo 4 de la Constitución republicana. Somos de las pocas constituciones que establecen el deber de conocer una lengua, porque ¿cómo se garantiza el deber? Pues obviamente a través de la educación, no hay otra forma para que uno tenga el deber de conocer castellano. Pero eso también plantea problemas, porque a veces, ¿qué prima? ¿El deber de conocer la lengua
o el derecho a la defensa, por ejemplo, ante un tribunal, si alego el desconocimiento de esa lengua, lo que hacían, por ejemplo, los miembros de ETA en todos los juicios ante la Audiencia Nacional, no sé castellano, aunque tenían el deber de conocer el castellano. Solución, nombras un traductor, porque hay un derecho que prevalece, que es el derecho a la tutela judicial efectiva. Entonces, bueno, es un deber relativo. ¿Por qué se hace esa configuración del castellano? Porque según el Tribunal Constitucional es el idioma común a todos los españoles o es la lengua oficial de ámbito general. Pero es la primera vez que aparece la palabra oficial en la Constitución, en el 3.1. Dice que el castellano es la lengua oficial. ¿Y qué es ser oficial? Porque curiosamente ni la Constitución ni ningún estatuto de autonomía ha definido qué es ser oficial. ¿Qué significa que una lengua sea oficial? No es la idea que tenéis en la cabeza de qué es que una lengua sea oficial. Que me van a obligar, piensan algunos. Pues no necesariamente. No a los usuarios, pero bueno, eso lo matizaré luego. Quien ha definido qué es oficial ha sido el Tribunal Constitucional. Y lo ha hecho en una sentencia que se cita hasta la saciedad del año 86, ya pasó el tiempo, en el que básicamente viene a decir esto. Oficial, o afirma que es oficial una lengua, independientemente de su realidad y peso como fenómeno social, es decir, que lo que hace oficial una lengua no es que la hable muchos. El aranés es una lengua de pequeño ámbito y es oficial. El carácter oficial no está ligado ni a la importancia, ni al número de hablantes, ni a la realidad sociolingüística de la lengua. Es una decisión política, no filológica, política. Pues dice que cuando es reconocida por los poderes públicos, es decir, por las administraciones, como medio de comunicación normal entre ellos y entre ellos y los ciudadanos. Es decir, que cuando yo voy al notario y quiero hacer un testamento en leonés, ese testamento surta efectos jurídicos plenos. Que mi relación con el Ayuntamiento de León o de La Bañeza, si quiero dirigir un escrito en leonés, surta plenos efectos jurídicos. Eso es ser oficial. No es otra cosa. ¿Me obligan a usar leonés? No. Uno lo hará en castellano y otros en leonés o en la lengua que estimen oportuno. Es decir, que la consecuencia de la cooficialidad, sigo leyendo lo que dice el tribunal, esto es una sentencia muy reciente que afecta a Asturias, a que haré luego referencia, la consecuencia es poder hablar con respecto a todos los poderes públicos radicados en un territorio autonómico, sin exclusión ni de los entes locales, es decir, no solamente nuestra relación con la autonomía, sino con los ayuntamientos, diputaciones provinciales en vuestro caso, ni de los órganos dependientes de la Administración Central, los órganos periféricos, la Delegación de Hacienda, la demarcación de carreteras, en nuestro caso la de costas. Es decir, esa es un poco la idea. Lo que también dice el tribunal, que una cosa es declarar una lengua oficial y otra cosa es el alcance que tenga esa declaración. De ahí admite modulaciones. Una de las cuestiones que siempre pasa con las lenguas y posiblemente de los malos entendidos es que siempre que hablamos de lenguas pensamos en el modelo catalán. Todo el mundo trae a relucir el modelo catalán. Nadie se acuerda del gallego, por ejemplo, lo tenemos más cerca, o del navarro. No, siempre pensamos en el modelo catalán, que obligan a las familias a estudiar a sus hijos forzosamente catalán. Cuestión que nos llevaría a otra cosa y con la cual yo discrepo del modelo catalán, pero por otras razones. Entonces, no hay un modelo único. El alcance o el diseño de oficialidad lo va a diseñar cada comunidad autónoma. En todo caso, para que entendáis en 4 ideas qué sería una lengua oficial, 4 rasgos esenciales sin los cuales no habría oficialidad, es, primero, que sea un medio normal de comunicación jurídicamente válida y eficaz. Es decir, pues el caso del testamento o una asociación que quiere inscribir a sus estatutos en leonés y que esa inscripción en el registro de asociaciones, el hecho de emplear el leonés y toda la documentación hecha en leonés surte plenos efectos jurídicos, igual que si estuviera hecha en castellano. Eso es ser un medio de comunicación válido. Segundo, el derecho de uso activo que tenemos los ciudadanos. Ojo, las obligaciones recaen sobre la administración, no sobre los ciudadanos. El derecho de uso activo es el derecho en que te diriges a la administración
a usar la lengua que sea oficial en tu territorio o cualquiera de ellas. Y el derecho de uso pasivo. Es decir, si yo utilizo, por ejemplo, en el caso de que es oficial el gallego, la respuesta será en gallego. Si utilizo el castellano, la respuesta será en castellano. En sitios en los que hay más de una lengua, la opción la tiene el ciudadano. O sea, nadie está obligado a utilizar una de las dos lenguas oficiales. Es verdad que hay sistemas perversos o sistemas con otros problemas, pero vamos a olvidarnos de esos sistemas y pensar que en abstracto esa opción es real. Solamente hay dos ámbitos en los que no existe opción lingüística y que también generan problemas. La toponimia. Si el nombre de un pueblo es el nombre de un pueblo, es el nombre del pueblo, aunque a ti te guste llamarlo de otra forma. O la antroponimia. Mi hijo se llama Xurde, no Jorge. Por más que peleo con algunos vecinos y compañeros. ¿Qué tal Jorgito? Jorgito no existe. Es Xurde. Y ha sido una decisión de los padres. Se llama Xurde y es su nombre. No es que a mí me gusta más Jorge. Y a mí llamarme Juan Carlos, pero me llamo José Manuel. ¿Qué voy a hacer? O sea, no es una cuestión de opción en la antroponimia y la toponimia. Y el último elemento, por lo tanto, daos cuenta, una pata conflictiva es la relación con las administraciones. Derecho de uso activo, derecho de uso pasivo. Y la otra pata está en la educación. Si una lengua es oficial, eso implica que la lengua, al menos en los planes de estudios, debe figurar con la opción de poder estudiar esa lengua o estudiar en esa lengua, que son cosas distintas. Una cosa es que hay una asignatura, como tenemos en Asturias, de asturiano, en toda la educación, hasta bachiller, y otra cosa es que se estudie en asturiano. Se aprobó un programa piloto solicitado por los padres y con alumnos voluntariamente apuntados. Y hubo partidos que lo impugnaron ante los tribunales. Partidos que dicen defender la Constitución y, por cierto, la ley de uso que tenemos en Asturias y que fue aprobada por ellos. Una contradicción un poco extraña. Yo promociono la lengua, pero a mi manera. Por lo tanto, eso sería un poco la idea de la oficialidad. 3.2. Y este se queda a juego, porque dice, aunque el artículo uno lo lee, dice, no plantea dudas, dice, las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Esto dio para escribir artículos los de los profesores de universidad, artículos, libros. ¿Serán también, es que tienen que ser, o es que no son, pueden ser, no ser? Porque si tienen que ser, hay estatutos de autonomía que son inconstitucionales. Por ejemplo, el de Castilla y León, o el de Asturias, o el de Aragón, porque reconocen lenguas y no las declaran oficiales. A ver, yo no soy sospechoso que estoy a favor de la oficialidad de las lenguas, pero empeñarse en algo que no tiene solución es un absurdo. Y entiendo que se ha insistido demasiado en este artículo para llegar a nada. Y me explico. Este artículo, que parece sencillo, el primer problema es cuáles son las demás lenguas españolas. Porque la Constitución no lo dice. Llegó a haber interpretaciones surrealistas de la disposición final de la Constitución. La disposición final de la Constitución dice que la Constitución, después de aprobarse, también será publicada en las demás lenguas de España. O sea, lo mismo que decía el 3.2. ¿Sabéis en qué lengua se publicó? En catalán, en vascuence, como se decía de aquella, y en gallego. Conclusión, las demás lenguas son esas tres. Y había quien se quedaba tan pancho con eso. Y pues está publicado, no me lo estoy inventando, publicado en artículos de revistas científicas de derecho. Como se publicaron esas tres, menos mal que no se publicó en tirolés, que no tendríamos también el tirolés como lengua española. Hoy día el problema está resuelto. Por un lado, porque quien tiene que hacer esa concreción son los estatutos de autonomía y lo han hecho. Los que la han declarado oficial. Otros lo hemos hecho de aquella manera. En el caso de Asturias, con el término bable. En el caso vuestro, distinguiendo leonés sin más apellidos y en cambio hablando de lengua gallega, aquí nada es inocente. Y peor es la esquizofrenia de Aragón, que habla de lenguas y modalidades lingüísticas. ¿Cuáles? Las que sean, ya veremos. Por lo tanto, pero además hay otra cosa. Nos salva la Carta Europea de Lenguas Regionales y Europeas y Minoritarias, porque esa carta se aplica, lo ratificó así España, por cierto, está de presidente Aznar,
ratificó la carta diciendo que se aplicaba también no solo a las lenguas oficiales, sino a aquellas lenguas que estuvieran reconocidas en sus estatutos de autonomía, independientemente de que fueran oficiales o no. Resultado, la carta se aplica a Aragón, se aplica a Asturias y se aplica a Castilla y León, fundamentalmente por la situación de León, no por otras partes de Castilla. Bueno, ya tenemos claro más o menos cuáles son las demás lenguas. Siguiente pregunta, vale. ¿Y si hay lenguas, un estatuto está obligado a reconocerlas? Y si las reconoce, ¿está obligado a declararlas oficiales? Según una tesis, sí. Según mi tesis de hace tiempo, y encima el Tribunal Constitucional lo ha dejado claro, no. Es decir, las autonomías tienen un amplio margen de maniobra para decidir qué régimen atribuyen a sus lenguas. Y si no le atribuyen la oficialidad, el estatuto no es inconstitucional, sencillamente ha optado por otra vía. Es decir, que no hay la obligación de declarar la oficialidad. Intentar esa vía es, y sé que en Asturias se intentó, es una vía que no tiene mayor recorrido, vamos, no tiene ningún recorrido. Enfotarse en que porque el Estatuto de Castilla y León o el asturiano o el aragonés no reconocen la oficialidad, da igual. No la reconocen y punto. ¿Que puede cambiar el día de mañana? Puede cambiar o no. Pero ese recorrido, esa vía no tiene más recorrido. Por lo tanto, es posible reconocer lenguas y no atribuirles la oficialidad. Conclusión, que una lengua es oficial si políticamente se decide que una lengua es oficial. Nada más. Una decisión política, no filológica. Los filólogos podrán luego discutir si es un dialecto, una lengua, todo esto, variantes. Es oficial porque lo ha decidido una decisión política y se ha plasmado en el Estatuto de Autonomía. Por lo tanto, no es un acto debido, se puede hacer o no se puede hacer. Y una vez tomada una decisión, cada territorio es libre y autónomo para diseñar su propio modelo de gestión lingüística. Esto, que más o menos parece claro, ha llevado a que un sector importante de la doctrina, constitucionalistas, administrativistas menos porque nos dedicamos menos al tema de las lenguas, e incluso algunos magistrados del antiguo Tribunal Constitucional, hacen una interpretación muy del artículo 3 que se basa en que en España hay una jerarquía de lenguas. Sí, una jerarquía. Jurídicamente hablando, no constitucionalmente hablando. Que es que en el nivel 1 está el castellano, artículo 3.1, porque es la lengua oficial del conjunto del Estado. En el nivel 2 están las demás lenguas que han sido declaradas oficiales, catalán, euskera y gallego. Y en el nivel 3 aparece lo que se llaman modalidades lingüísticas, que es un término que ha generado polémica, sobre todo con los filólogos. No estamos hablando de una categoría filológica, es una categoría jurídica, que tiene un nivel de protección menor. Y en ese nivel 3, pues cabe la protección y la promoción, pero para esta interpretación no cabe el uso público. No se puede reconocer derechos de uso público. O sea, está muy bien organizar certámenes de poesía en leonés o de música en leonés, pero no se puede ir a un ayuntamiento de León a mandar un escrito en leonés, porque no cabe el uso público. Para eso tiene que ser oficial. Es decir, que o hay blanco o hay negro. Es decir, o eres oficial o tus usos quedan básicamente en un nivel, vamos a decir, de promoción cultural, pero no tendría una eficacia jurídica. Bueno, estando así la situación, aparecieron unos invitados inesperados. Y es 3 comunidades, empezando por Asturias, porque fue la primera, tenemos el estatuto más vintage casi, porque vosotros tenéis uno 2.0, pero el nuestro es menos 0.1, o sea, seguimos con el mismo estatuto que en el año 81. Y fuimos la primera comunidad en la que se nos echó el frenazo para decir, hasta aquí llegó la broma, todos iguales. Una vez colados los 3 históricos, entre comillas, y bueno, luego Valencia y Canarias que fueron de refilón.
Pero bueno, y entonces aparecieron 3 estatutos en los que son, por cierto, son 3 comunidades trilingües. Ahí es nada. En Asturias somos trilingües, castellano, asturiano, y ahora lo que dan en llamar, como estoy en León, lo puedo decir eonaviego. O sea, gallego de Asturias. Yo es una cosa que lo llevo muy mal. Pero bueno, son decisiones políticas. En Montenegro decidieron llamar al serbio-croata montenegrino, porque era un país independiente. Pues oye, si quieres llamarlo de una forma, llámalo como quieras, ¿no? O chámalo como quieras, pero al final es gallego o lengua de transición. Lo mismo ocurre en Castilla y León, concretamente en León, porque está en la misma situación, y lo mismo ocurre en Aragón, donde ahí sí que tienen imaginación para diseñar las lenguas. Voy a pasar brevemente por la situación de Asturias y Aragón porque os va a explicar lo que os queda. Lo que os queda por sufrir, quiero decir, o por recorrer, no hay que ser optimistas. Ya veréis cómo salimos optimistas de aquí. En Asturias fue el primer estatuto en el que se le ocurre hablar de lengua y sin declararla oficial, pero encima sin mencionar la lengua, porque la versión original que fue a Madrid hablaba de lengua, pero en Madrid se les pusieron los pelos como escarpios, dijeron, no, quítamelo de lengua, déjalo de bable y está. Y es, si uno lee el artículo 4, es lo que sería una declaración, ya se acabó. Espera, vas a apagar eso. No, cambio de esto y está, ¿ves? Está, ¿no? Sí, eso. Es que lo agoté. Si uno lee el artículo 4 en su versión original, es como dice, van a declarar la oficialidad, ¿que se ve venir? Pues no. Porque dice, el bable gozará de protección, vale. Se promoverá su uso. ¿Qué uso? ¿El privado? Y el privado no hace falta que me lo promueva nadie. Yo ya decidiré yo si lo uso o no. El uso será público. Su difusión en los medios de comunicación y su enseñanza, tócate las narices, respetando en todo caso las variantes locales y la voluntariedad de su aprendizaje. Bueno, ese artículo ahí sigue. Hicimos una cosa que no estaba prevista. Nos sacamos de la manga y sin estatuto una ley de uso. De hecho, hubo que reformar luego el estatuto para dar encaje a eso, porque sacamos una ley, lo que hace falta un diputado, un voto para aprobar los presupuestos, pues eso. Y esa ley, que es la famosa ley de uso y promoción del bable / asturiano, del año 98 fue denostada, menospreciada, inaplicada, y a los que se nos dio por defenderla, insultados, humillados, vendidos al poder, etcétera, etcétera. A ver, esa ley fue un hito. Es la primera vez que una ley reconocía derechos lingüísticos a una lengua que no era oficial. Y además dejó a todo el mundo descolocado. Incluso a los que la aprobaron, que no eran conscientes de lo que habían aprobado. No eran conscientes de lo que habían aprobado. Y también planteó problemas a quien tiene que interpretar la Constitución y le sigue dando vueltas al Tribunal Constitucional. Por lo tanto, es una lengua, es verdad, una ley, por cierto, es mala. Técnicamente es muy mala y tiene carencias. Está hecha con prisa y corta y pega y pensando en la ley valenciana. Pero es útil. Vaya si es útil. Y con esas estamos. Creo que ahora mismo se está debatiendo la posibilidad de una reforma de la ley, pero antes vamos a tener en breve, y es que me apunta un bombardeo, ahora estoy letrado en el Parlamento, y creo que la próxima semana va a entrar la tramitación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias. Pero no para reformar el estatuto, solo para reformar un artículo, el 4, y declarar oficial el asturiano y el eonaviego. Que nadie se ponga nervioso porque no va a salir. En la legislatura pasada sí pudo haber salido. Fue la única, posiblemente, yo creo que ya no habrá otra oportunidad. Y faltaba un diputado y por un tema de impuestos se liaron las cosas y al final no salió. Os leo solamente cómo quedaría una cosa bonita. El asturiano, como lengua propia de Asturias, tiene junto con el castellano carácter de lengua oficial en Asturias. Punto. El eonaviego tiene el mismo reconocimiento como lengua propia y oficial en su ámbito territorial y en las relaciones de los ciudadanos con el Principado de Asturias. Traduzco rápido. El asturiano es oficial en toda Asturias y el eonaviego o gallego va a ser oficial entre el Navia
y el leo. Y podrá utilizarse en las relaciones de esos ciudadanos con sus ayuntamientos y en las relaciones con la administración del Principado de Asturias o con la administración periférica del Estado. Pero no se puede utilizar, como algunos pretendían, ir a Ribadesella o a Llanes y mandar un escrito en gallego al ayuntamiento, porque puede la gente empezar a hiperventilar y generar problemas donde no los hay. Es un poco la solución del aranés, aunque la gente piensa que el aranés es oficial en toda Cataluña, pero es más o menos en estos términos. Bueno, da igual, esto no va a salir. Dejando ahora Asturias, a continuación vino Aragón. Y Aragón empezó en el estatuto una redacción mucho más modesta inicialmente, porque decía que las diversas modalidades lingüísticas de Aragón, es decir, copiaban literalmente el artículo 3 de la Constitución, no hablaba de lenguas, pero no porque no fueran lenguas, sino por no decir lengua oficial. Decía modalidades lingüísticas gozarán de protección como elementos integrantes del patrimonio. Hubo una reforma en el 96, se adelantaron a los asturianos, diciendo que una ley de las Cortes de Aragón regularía el uso de sus lenguas propias. Se adelantaron otros en el estatuto, pero en la ley tardaron 10 años más. Y la última reforma del Estatuto de Aragón, la verdad que es el mejor, técnicamente, de los que hay, de comunidades con lenguas que no son oficiales. Porque lo que dice el apartado 2 es una maravilla. Dice, una ley de las Cortes de Aragón establecerá las zonas de uso predominante de las lenguas y modalidades propias de Aragón. Daos cuenta, aragonés, catalán, hay que delimitar las zonas. Regulará el régimen jurídico, los derechos de utilización de los hablantes de esos territorios, derechos de uso. Promoverá la protección, recuperación, enseñanza y promoción del patrimonio lingüístico de Aragón y favorecerá en las zonas de utilización predominante el uso de las lenguas propias en las relaciones de los ciudadanos con las administraciones públicas. Ojo, que esto lo dice el Estatuto de Autonomía de Aragón, no una ley. Eso es un logro grandísimo. Otro tema es que les va a pasar lo que os está pasando a vosotros, es que la ley no diga nada o que no haya ley. Pero el Estatuto lo dice. En el año 2009 se aprueba la primera ley de lenguas de Aragón, bastante avanzada. Y de hecho, bueno, colegas de ahí me llamaron hablando un poco sobre la situación que se podía mejorar respecto a la situación de Asturias. También la situación de Aragón es diferente, está mucho más compartimentada por territorios las lenguas. Y luego en el 2013 vino la rebaja, una ley posterior que disminuyó los derechos reconocidos en la primera. Es decir, es una ley regresiva. Esta ley fue recurrida por los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados de izquierdas, animados por la Junta aragonesista, que estaba en coalición con Izquierda Unida, y con el apoyo de los grupos catalanes, con lo cual bueno, lo apoyaron en este caso, porque normalmente tanto catalanes como vascos suelen estar más neutros, pero claro, aquí estaba en juego el uso del catalán en Aragón, o sea que tampoco... Bueno, y interpusieron un recurso, que luego voy a hacer brevemente referencia. Cuando os decía antes que Aragón es lo más ejemplo de legislador paranoico, es así. Si uno va a la ley de lenguas de Aragón, la que está vigente, y quiere saber cuáles son las lenguas de Aragón, lee esto. Aragón tiene como propias, originales e históricas las lenguas aragonesas en sus modalidades lingüísticas de uso predominante en las áreas septentrional, pirenaica y prepirenaica y oriental. ¿Y qué lenguas son las de Aragón? Parece ser que hay unas que son pirenaicas, otras son prepirenaicas y otras son de la zona oriental, o sea, por no decir catalán. Los recurrentes entendieron que esta omisión del nombre de las lenguas, que es aragonés y catalán, suponía una merma para los derechos de sus hablantes, una pérdida de la identidad de la lengua, una falta de reconocimiento y que eso era inconstitucional. Me hubiera gustado que el tribunal, y ya estaba yo ahí, hubiera dado una respuesta, pero a veces al tribunal se le viene a ver Dios.
en formato de que por medio aprobaron la Ley de Patrimonio Cultural de Aragón. Y en la Ley de Patrimonio Cultural de Aragón dice que las modalidades lingüísticas de Aragón son el aragonés y el catalán. Y dice el tribunal, está. Esta ley, como es posterior, deroga la anterior, aunque no lo diga expresamente. Por lo tanto, esta parte del recurso ha perdido objeto y no tenemos que decir nada. Y no han dicho nada. Hombre, yo creo que lo lógico hubiera sido que esto es no hacer cumplir el mandato de la diversidad lingüística, porque negar la identidad de una lengua atenta contra el propio valor constitucional de tutela del pluralismo lingüístico. Pero esto es un ejemplo claro de los problemas que tienen los políticos, o algunos políticos, o parte de la sociedad, ¿no? Somos así, de esa relación rara con las lenguas. Bueno, pues esas son las dos comunidades que han precedido a Castilla y León en la regulación de las lenguas. Han hecho un reconocimiento estatutario, se nos aplica la Carta Europea, pero no son lenguas oficiales. Y en algunos casos, por ejemplo en Asturias, tenemos unos derechos reconocidos en las relaciones con la Administración del Principado, con buena parte o la mayor parte de los concejos, porque hay ordenanzas municipales que permiten el uso. También en la Universidad de Oviedo se puede utilizar el asturiano y también en el Parlamento, que eso también motivó un recurso de inconstitucionalidad del grupo parlamentario Vox por entender que vulneraba el artículo 23 y se estaba haciendo oficial de tapadillo al asturiano. En el Parlamento asturiano siempre se ha utilizado el asturiano, pero se utilizaba sobre todo para los comparecientes o los diputados. Pero no estaba dicho nada a los miembros del gobierno. Y claro, hay miembros del gobierno que no son parlamentarios. Por ejemplo, la consejera de Cultura, que es asturfalante, no es diputada. Entonces, ahí, en teoría, con una interpretación esta, no podía usar el asturiano. Se modificó el reglamento para decir que en el Parlamento se puede utilizar tanto el asturiano como hay algunos diputados que utilizan también el gallego asturiano. En concreto, el portavoz del Partido Popular es galego falante o naviego falante. En fin, bueno, entonces llegamos, diréis, joder, tanto contar para llegar al leonés. Pero va. Entonces llegamos a la última comunidad que se incorpora a esa vía no prevista. Porque el estatuto original de Castilla y León sobre las lenguas, patrimonio, pero nada. Y aparece el artículo 5. El artículo 5 que refleja es una clara declaración de intenciones y en el que no voy a entrar porque lo va a comentar, mucho mejor yo, la profesora Seijas Villadangos, con lo cual no voy a decir nada. Sobre ese artículo solo me interesa decir ahora solo dos cosas. Una, que os dais cuenta, es igual que el caso de Aragón y el caso de Asturias. Reconocen las lenguas, pero no las declaran oficiales. Y remiten, en Asturias y en Aragón, a una ley, aquí a una regulación posterior, su uso. Vale. No voy a entrar ahora en el tema de la regulación, que es una cosa que le estoy dando vueltas, lo comentaba viniendo en coche a José Ignacio, le sigo dando vueltas, y igual se puede ocurrir algo, ya veremos. Vamos a entender que es la misma situación que el caso de Aragón y el caso de Asturias. Vale, por lo tanto, pero es verdad que hay un tratamiento peculiar. Al leonés lo menciona como tal, sin hacer referencia si es una modalidad lingüística o es una lengua, y en cambio sí menciona como lengua, claro, porque si no tendría problemas con los vecinos, al gallego. En un caso para decir que en los lugares en que habitualmente se utiliza, eso obliga a determinar con precisión en qué lugares se habla gallego, en qué lugares se habla astur-leonés y en cuál es castellano, porque en el Bierzo, por lo poco que sé, da para los tres, no solo para uno, y solo uno está protegido, o al menos en enseñanza con convenio con la Xunta de Galicia. Esto lo digo también para los amigos galleguistas. Entonces, esa es una cosa que habrá que hacer, incluso también delimitar las zonas en el caso de León. Y me refiero a León, no León solo, sino antiguo reino de León, o al menos León y Zamora, ¿vale? Bueno, con el marco constitucional que tenemos, ¿qué se puede hacer? ¿O qué se puede hacer? Yo hablo ahora en términos abstractos. Primero, si dije antes que la diversidad lingüística es un valor constitucional
fundamental, no hay duda de que se puede, o sea, que el precepto o el artículo 5 del Estatuto de Castilla y León es plenamente constitucional y que encaja o tiene su encaje en el artículo 3.3 de la Constitución. En la medida que está en ese artículo 3.3, hay un mandato, y así lo ha dicho el Tribunal Constitucional, de tutelar esa realidad lingüística y corresponde a quién tutelarla, a los poderes públicos, en concreto a la Junta de Castilla y León, pero también al Estado. El 3.3 nos ampara a todos, no solo a los que son oficiales. Y tiene que disponer de garantías para que ese valor cultural sea efectivo. ¿Concretar el régimen jurídico? Pues será el legislador castellano-leonés el que tenga que determinar qué modelo quiere, con qué amplitud, teniendo en cuenta que no puede quedar en un mero declaración de intenciones, sino que tiene que traducirse en medidas efectivas de promoción, y eso incluye, yo entiendo que nadie cuestionaría, la enseñanza sobre la base de la voluntariedad. Lo dejo ahí, es decir, eso ni siquiera lo cuestionan los que están diciendo que hay una jerarquía y que los que no somos oficiales no podemos usarlo en público, al menos no cuestionan que haya enseñanza de esas lenguas, siempre que sea voluntaria, ¿no? Voluntaria por parte de los padres, que son los que eligen, o los alumnos más adelante, pero puede ser voluntaria para los padres y obligatoria para la administración, porque de nada sirve hacerla voluntaria si luego no se oferta o se oferta en condiciones malas, fuera de horario, etc. Quizá la cuestión más problemática es si se podría regular un uso público. Y aquí hay un problema con el uso público. El Tribunal Constitucional, cuando se planteó ahora el tema de Asturias del Parlamento, dijo lo siguiente, que sí es posible que estas lenguas que no son oficiales tengan un uso público. Dice, siempre que no nos encontremos ante un reconocimiento general por los poderes públicos de una lengua como medio normal de comunicación en y en ellos. De aquí han deducido algunos, los que han hecho el voto particular, que parece que es como un problema de cantidad. Es que como incluye a todas las administraciones, eso ya es oficialidad. No, no es un problema de cantidad, es un problema de calidad. Como no es una lengua oficial, aunque se reconociera el uso público de leonés, no sería la lengua vehicular de las administraciones en León. Ni entre ayuntamientos, ni entre la Diputación y los ayuntamientos, ni entre la Junta y los ayuntamientos. Otra cosa es que se reconozca el derecho de los ciudadanos y ciudadanas leoneses a dirigirse, bien a nivel municipal, Diputación o Administración de Castilla y León o Parlamento, en leonés. Pero la respuesta tendrá que ser en castellano o bilingüe, porque la única que surte efectos jurídicos es el castellano. Y eso es un uso público, limitado. Pretender algo más sería, es verdad, ahí sería entrar por la puerta de atrás en el tema de la oficialidad. Pero hay quien entiende que eso no, o sea, que eso ya es oficialidad. No, no es oficialidad. Es una esencia, un aroma de oficialidad, pero no lo es. Que es lo que tenemos ahora en algunos sitios. En todo caso, voy terminando. El problema, por lo tanto, modelo, encaje constitucional, desarrollo vía legal o, y ahí me faltan conocimientos por ser asturiano, no tener diputaciones provinciales, o que sea la Diputación Provincial, si tiene competencias en materia de promoción cultural y etcétera, hacerlo vía reglamento para León. Y veremos lo que pasaría ante los tribunales impugnándolo o no la Junta de Castilla y León. Pero bueno, yo ahí lo dejo caer. Eso debe dar una vuelta, se me ocurrió viniendo. No lo tengo muy estudiado. En todo caso, este modelo, más o menos avanzado, más o menos limitado, como tenemos en Asturias o Aragón, trae varios problemas y eso no podemos negarlo. Uno es la falta de visibilidad en el resto del Estado. No existimos en los presupuestos generales del Estado,
no asistimos a los premios nacionales de literatura. Es verdad que ahora, por ejemplo, ya el asturiano ya existe en el Instituto Cervantes. Bueno, algo avanzamos. Pero el problema más grave es que los vais a encontrar si se adopta aquí, es el cuestionamiento permanente a nivel judicial de cualquier medida que se adopte. Medida que se adopte, medida que va a ser recurrida ante los tribunales. Y no estoy hablando de constitucional, sino de legalidad ordinaria. Ordenanza municipal que diga que en el Ayuntamiento X de León se admite que los ciudadanos se puedan dirigir al Ayuntamiento en leonés y se tramitará en leonés, no, se tramitará la petición, luego el resto va en castellano, seguro que va a venir alguien que lo va a recurrir. En Asturias nos han recurrido las ordenanzas, casi todas. Han recurrido los planes piloto. Han recurrido las convocatorias de plazas para funcionarios en los que se valoraba como mérito, no como exigencia, el conocimiento del asturiano. Argumento, no es oficial. Coño, y el inglés tampoco. Y puede ser un mérito. ¿Por qué es un demérito o eso genera la impugnación? Y además, que nada va a impedir que si se aprueba una ley aquí y es garantista, el día de mañana venga otra, la derogue y vaya para atrás, como en León. Porque la diferencia que tenemos con los oficiales es que los oficiales es una garantía estatutaria y una garantía constitucional. No se puede regular la oficialidad de forma que se vacíe. Lo nuestro es un reconocimiento legal. Y uno de los principios básicos de la democracia es que nada impide que el legislador posterior decida cambiar de modelo. Y donde dije A, ahora digo 0. Y te quedas mirando para el occidente. En definitiva, y para terminar, esta es la realidad con la que nos encontramos en estas 3 comunidades. Una realidad que está en proceso de construcción, una realidad que tiene sus avances y retrocesos porque no estaba prevista, nadie contaba con nosotros colarnos por esta vía, por esta rendija, y que es una vía que está inconclusa. ¿Que lo lógico sería llegar a la oficialidad? Sí, y yo siempre digo una cosa, ¿y si no se llega? ¿Qué hacemos con nuestro patrimonio lingüístico? ¿Lo dejamos morir? Pues al menos explorar una vía para cubrir unos mínimos de garantías. Y nada más, muchas gracias por escucharme, ¿vale? Ay. Sí, no sé si podéis avisar a Hola, buenas noches. Hola. Gracias por haber venido hasta aquí. No, encantado. A ver si me de entrada quería comentar, como me dijo hace brevemente un amigo, las calles siempre serán nuestras, los tribunales siempre serán de ellos. Y además, al hilo de la rabiosa actualidad, ayer, el presidente de la Federación Española, absuelto por el Supremo, hoy el expresidente del Principado, el señor Castro, Ha sido también por el Tribunal de Turno. Es decir, además casualmente ha decidido de ayer para hoy. O sea, y bueno, no vamos a poder más verlo porque estos son de cabeza actual. Entonces, claro, lo que acabas de comentar, esto se recurre automáticamente además, y acaba donde acaba siempre y con los de siempre. Entonces, ya con eso creo que ya he dicho bastante. Pero la duda en concreto que me ha quedado, después de tu disposición, es la curiosidad de saber por qué discrepas en concreto con el modelo catalán actual de educación. Que quedó pendiente. Por el tema de la educación. ¿Por qué? Porque, y de hecho, en los informes del Consejo de Europa, en la aplicación de la Carta, también cuestionan el modelo catalán. A ver, Cataluña se basa en la idea de que para garantizar la convivencia, la lengua de la escuela debe ser el catalán. Y por lo tanto que no hay una demanda social y que no, me refiero a eso, nada más. Yo creo que se tiene que arbitrar mecanismos para que quien quiera estudiar en castellano pueda estudiar en castellano. Me explico también otra cosa. Es cierto que ha habido sentencias que yo no comparto, porque yo creo que los tribunales no están para fijar cuotas de lenguas.
No sé por qué el TSJ de Cataluña o el Supremo tiene que decir que el 25% de la enseñanza tiene que ser en castellano. No, es que eso, a ver, un juez de eso sabe lo mismo que sé yo de aeronáutica, nada. ¿Por qué el 25, no el 20? A ver, a mí si me lo hacen al revés, yo encantado. Que diga que el 20% tiene que ser en asturiano. Pero, ¿qué pasa con el bilingüismo de algunos centros que se han tumbado? Bueno, y luego es verdad que ha habido, ya ha habido incumplimientos reales. Por ejemplo, ellos tienen determinadas horas en castellano que son obligatorias, pues viene por la normativa común, y hay una asignatura que es en castellano, pero la explican en catalán. Es decir, son trampillas. Pero yo creo que en todo caso, sea poca o mucha, si hay una demanda razonable de padres que quieren estudiar, que sus hijos estudien, ojo, en castellano no significa que no tengan que estudiar catalán, que lo tienen que estudiar, porque para una comunidad bilingüe lo que se tiene que garantizar al final es que conozcan las dos lenguas. De nada sirve que conozcan una. Bueno, hay otros modelos, el País Vasco tiene más opciones. A mí no me gusta por eso. Tampoco me gusta lo que están haciendo en Galicia, que es que no ya el centro, sino cada año los padres eligen en ese centro cuáles son las asignaturas que van a estudiar en gallego y cuáles en castellano. Aquí me parece la feria. Yo soy director del centro y debe ser una pesadilla llegar septiembre y empezar a escuchar a los padres. No, este año matemáticas en galego, no. Pues tiene que haber una ley. Sí, pero una ley, pero yo creo que la ley tiene que garantizar el conocimiento de las dos lenguas, y que si hay padres que quieren que sus hijos estudien castellano, no en castellano, se satisfaga. Mis dudas no son solo mías, el Consejo de Europa, que no es sospechoso, al aplicar la carta les ha dado algún toque de vez en cuando, ¿vale? Pero bueno, es decir, que es una cosa menor, vamos. Y vamos, desde una perspectiva de la que nos ocupa aquí, son problemas de Champions. ¿Vale? Nosotros estamos entre segunda y primera red. Hacer también referencia a que no se hace el mismo de la lengua y la religión. De hecho, cuando comentas al principio el artículo 3, totalmente de acuerdo. 6.3, Totalmente. De hecho, bueno, todos lo sabemos, porque al final también se llama hablan en cristiano, ¿no? Entonces, muchas gracias. A ti. Bueno, José Manuel, muchas gracias por la conferencia. La verdad es que ha sido muy instructiva. Y tenía un par de cuestiones que a lo mejor dejo entrever algunos palos que vamos a tocar en alguna de las siguientes conferencias, en la que estaré yo. Es acerca de la posibilidad de aplicar la cláusula residuo en la Constitución y que sea directamente el Estado que asuma ciertas competencias en materia lingüística. Me refiero en concreto a, si no me equivoco, fue en la segunda legislatura de Zapatero que apareció una intención política de regular en lo que tiene que ver en la esfera estatal el ámbito de aplicación de las lenguas oficiales. Y también se hablaba, o se dejaba intuir, como una especie de mínimo que tenían que satisfacer para el resto de lenguas del Estado que no eran en ese momento oficiales. ¿Qué posibilidad? Ya no me refiero a la posibilidad política, que ahora parece que está más o menos lejana, pero ¿qué posibilidad legal habría de hacer una ley de lenguas nacional que supliera algunas de las cuestiones que no están siendo reguladas por Castilla? A ver, sobre la lengua, sobre la ley, yo participé, creo que hicimos 3 seminarios, sí, 3. Uno en Cataluña, otro en Valencia y el último fue en el Senado, porque era promocionado por un diputado del PSC, para hacer una ley de lenguas. En la ley de lenguas a nosotros creo que nos dedicaban una línea, o sea que en nada va a cambiar. La situación de las lenguas que no son oficiales, en nada, más allá de un título pequeño de promoción, etcétera, no es viable. Dices, mira, las negociaciones con el Ministerio para que reconozca la especialidad de asturiano y dignificar el trabajo de los profesores y profesoras que llevan años dando clases de asturiano en unas condiciones, no digo tercermundistas, y no, ¿por qué? Porque te dicen que no es oficial. O sea, y se acabó.
Viene abogado del Estado, firma, no es oficial y no está previsto. Se le han dado argumentos del 3.3 porque la obligación de protección también incumbe al Estado. Que el Estado podría, en teoría, sí, yo lo veo, vamos, recorrido, y bueno, con el panorama de ahora, lo veo muy difícil, vamos. Y la ley esa quedó en nada. Sí hicimos algunas alegaciones para, por ejemplo, meter temas de educación, etcétera, pero bueno, ellos estaban a otra historia. Ellos están pensando sobre todo en el uso de las lenguas en el Estado. O sea, como están haciendo ahora, en el Congreso, en el Senado. O sea, si nosotros tenemos problemas para dirigirnos a un ayuntamiento, como para que me permitan en las Cortes o un ministerio dirigir escrito en otro. No estamos preparados mentalmente. Animaros, que total queda poco, pero... Sí, tenemos todavía 5 minutines de reloj, como mucho, porque tenemos que pisar el Palacio vacío. No sé si hay más intervenciones. Bueno, simplemente yo desde la ignorancia, pero bueno, visto que la Junta de Castilla y León no está haciendo prácticamente nada por el leonés, ¿hay alguna posibilidad de que fuera el Estado el que pueda tomar la iniciativa o que se pueda recurrir al Estado a ello? Yo no lo veo viable. O sea, una iniciativa del Estado en una materia que no tiene competencias encima, porque si estás pensando sobre todo en temas de educación, están transferidas, el tema te va a decir que es de promoción cultural, es de la comunidad autónoma, etcétera. Otra cosa es que, y lo que os comentaba, y hay que darle una vuelta, La Diputación, que haya un órdago. A ver, el estatuto no, a ver, el estatuto es tan ambiguo, no sé lo que pensará la profesora, que dice regulación, no dice ley. A ver, la cabeza te lleva a que normalmente sea una ley autonómica la que regule esto. La ventaja que hay, o desventaja, es que es una situación que no se da nada más que en 2 provincias, vamos a olvidarnos de Salamanca ahora, en 2 provincias de la comunidad autónoma. O incluso si me apuras, solo una tiene mucho interés, aunque supongo que Zamora también estaría. Pero bueno, son 2 provincias. No es un problema de toda la comunidad autónoma. Si hubiera alguna forma de encajarlo en las competencias que tiene la Diputación Provincial y desarrollarlo por vía reglamentaria, ordenanza, de promoción y uso de leonés en la provincia de León, con algunas características. Claro, aquí educación no, ¿eh? O sea, olvidaros, la educación tendría que ser por otra vía. La educación es firmar un convenio que firmó en su día Asturias con el Ministerio, bueno, eso tendría que hacerlo la Junta, hoy día con la Junta. Pero la otra parte de promoción de uso, de alegrar el tema toponimia, otras cosas, no sé, es darle una vuelta. A mí, yo es que ahí me falla el conocimiento profundo del funcionamiento de las diputaciones y sus conocimientos. Es una cosa que los de Administrativo de Asturias nos quitamos de encima con una alegría maravillosa. No tenemos diputación, con lo cual se acabó el problema. Pero igual. El procurador del común, que luego también se sustituye. Bueno, el procurador del común lo más que está es para, si hacéis una denuncia o un requerimiento, ya sé que se hicieron. Y la respuesta fue, pues sí, trasladarlo a la Junta, y la Junta, pues... por eso no quiero yo tampoco... No, eso. No, de eso sabe mucho Nicolás, vamos. Bueno, pues si no hay más intervenciones, vamos de Sailo Web a
quedan convidados para el próximo miércoles. Pidois que por favor vean publicidad, a ver si vamos todos a llenar la sala como los últimos anexos. Y nada, agradecéis su presencia y más nada. Muchísimas gracias.